Queridos amigos del mundo, muy buena noche, buenos días en el lugar donde se encuentren. Yo muy feliz de poder encontrarme nuevamente con ustedes en este tercer programa, Impacto Humano. Este mes de marzo, todos los martes a las 22 horas Perú y 16 horas España, estamos abordando el tema genérico de lo que implica la historia que debe ser comprendida. Esta historia que tiene que ser comprendida, debe ser comprendida para poder tener una mirada libre de sesgo, de juicio, de por qué estamos de alguna manera en el mundo, por qué es que tenemos una realidad específica que vivimos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos una conexión del entorno de la manera que lo hacemos, por qué tenemos resultados de nuestras vidas, aquellas que tenemos, por qué contamos con esa realidad. Es fundamental mirar un poquito hacia dos programas. Habíamos iniciado que el ser humano, la historia del mismo se inicia en el vientre materno. Y en ese vientre materno, que vendría genómicamente con una herencia de 5 generaciones anteriores, y vamos a heredar a 5 generaciones posteriores todo este paquete genómico de vulnerabilidades que a su vez se van a impactar de manera positiva o negativa en el vientre de la madre, de cómo vaya siendo este proceso de gestación. Habíamos ya mencionado uno de los avances más importantes de la neurociencia, la epigenética. Otro de los maravillosos es la neuroplasticidad, que se va dando desde el momento en que nace el niño. La neurogénesis, que se da en el proceso de vida que tenemos hasta el último día de nuestra existencia, nacen esas nuevas neuronas. La neuroplasticidad, nuestra capacidad de aprendizaje, de remodelar este maravilloso cerebro. No somos el producto de nuestros pensamientos, somos la resignificación de ellos para poder ser los arquitectos del diseño cerebral que nosotros pretendamos y construir la realidad que queramos de manera responsable en nuestra adultez, de manera responsable en los niños, jóvenes, adolescentes que tenemos dentro de nuestra responsabilidad, dentro de estos vínculos familiares que se van desarrollando. A su vez, habíamos visto la implicancia que tiene el ambioma, es decir, la cultura, el ecosistema, la sociedad, la comunicación bidireccional de nuestro cerebro al cuerpo, lo que sucede en mi cuerpo y cómo se altera va a afectar directamente a mi cerebro, y esto también va a modular mis emociones o el mecanismo y el desarrollo de las mismas. Habíamos visto que somos impulsos nerviosos con cargas hormonales o neuroquímicas que a su vez se traducen en emociones, dependiendo de cómo vamos alimentando el cerebro con ese aprendizaje, y ese producto de aprendizaje pues vendrían a ser nuestras creencias y pensamientos. Habíamos avanzado muchísimo. Les invito a regresar a la primera parte, al primer capítulo de este hermoso programa por Global Coach PNL, tu radio. Al segundo y a este tercero, que estoy haciendo una hilación de todo lo que hemos visto para poder comprendernos a nosotros y comprender a los otros desde el amor y generar un encuentro saludable. Pues en el programa anterior habíamos visto también cómo determinaba nuestra forma de estar en la vida y el proceso de nuestra personalidad desde el momento en que nacemos y generamos los primeros vínculos mediante el llanto, el primer contacto de cariño, de amor, o la indiferencia, o la ausencia, lo que determina
los tipos de apego. Compartí con ustedes 4 tipos de apego y haciendo un pequeño resumen de ellos, el apego seguro más importante, hermoso, de oxitocina, saludable, por eso es el apego seguro, pues determina a persona con tendencia a relaciones de confianza duraderas. Asimismo, el diálogo fluido donde hay expresión de necesidades emocionales, o sea, se reafirma una base de autoestima y la capacidad de poder conectar y expresar las emociones. Se les facilita, obviamente, el pedir apoyo, ¿no? Y no hay miedo a ser dejado. O sea, es la expresión del ser humano, independientemente de la adversidad que llegue, donde va a poder reafirmar, trabajar con flexibilidad cognitiva, con capacidad de adaptarse, de resiliencia, ¿no? Pues bien, el apoyo evitativo lo hemos desarrollado, pero como resultado da una persona con dificultades diversas con su intimidad, no expresa necesidades o emociones, o sea, va retroflectado, aguantándose, no priorizan las relaciones íntimas, ¿sí? Hay mucha distancia, no se permiten tener riqueza emocional en las relaciones afectivas de tipo romántico. Entonces, es un poquito como para mirarse, hacerse un autoanálisis o poder entender a las otras personas, ¿no? El apoyo ansioso genera un estado de dependencia porque tienen miedo al abandono. Se basa su felicidad en la relación, ¿ok? Crea relaciones de dependencia, necesita estar mucho tiempo en pareja. Personas que tienen relaciones insaludables y terminan y de inmediato buscan otra pareja porque les cuesta estar solas. Y el apego desorganizado, que es el más desorganizado como el nombre dice, entonces ellos están en relaciones dentro de lo que es el amor y el antagónico, el odio, el rechazo, el rencor. Sus relaciones son muy inestables, tienden a, como había dicho anteriormente, al conflicto, son muy vulnerables para líneas diagnósticas psiquiátricas, psicológicas, tienen el miedo al abandono y la dificultad para intimidar con otros y sienten que no pueden confiar en nadie. Entonces, estas formas de personalidad que se van desarrollando desorganizadas de acuerdo al tipo de dependencia, de apego que se va dando en los primeros meses y luego, pues, años de vida, primera infancia, ¿no? Determinan ya una estructura de personalidad independientemente a la forma de crianza que con mucho amor papá y mamá dan lo único que tienen y hacen lo único que saben hacer y nos generan a lo que denominamos heridas emocionales, heridas de niño, son 6, 8, dependiendo de cómo las consideremos, viene aparte de este tipo de, entre comillas, tipología por el tipo de apego. Entonces se va construyendo la personalidad del individuo. Y del tipo de apego también se puede determinar cómo la persona transita los duelos en su vida. Porque los duelos, el duelo es que algo se termine, es perder algo. Entonces no solamente se dan en relación a pareja o en relación a la pérdida de un ser humano amado, sino el niño atraviesa varios duelos. Ya propiamente el no tener el afecto y el vínculo del apego seguro ya viene a ser un duelo muy grande, donde va tratando de sobrevivir esa criatura para poder hacerse a ese ámbito de existencia, cuando todavía es imposibilitado de poder expresarse y entenderse a sí mismo. Entonces, el duelo
entra en un proceso también desorganizado y tiende a ser saludable o no saludable dependiendo del tipo de apego. Y el duelo debe ser considerado desde la niñez, desde que ese niño pierde al peluche o pierde a la mascota, para ese universo de sentir de esa primera o primaria construcción emocional de ese niño, es como que el adulto pierde a un ser amado, así de profundo y de doloroso, pero el niño no lo sabe expresar y el adulto cree que de inmediato él ya lo olvidó, que no pasa nada o que no se da cuenta. Y esto se va consolidando, todo se va consolidando en la memoria a largo plazo, que es el hipocampo, conformando la parte del inconsciente que luego predomina en nuestra vida, en la forma como tomamos decisiones y cómo nos vinculamos. Y se dice que hasta el inconsciente no se haga consciente, va a seguir predominando en tu vida. Y va constituyendo ese 99% de autómata que se desarrolla en la vida y solo el 1% de acuerdo a la voluntad o al acto racional. Entonces, podemos entender que muchas veces no estamos muy felices con el resultado que tenemos porque estamos decidiendo y estamos vibrando energéticamente a niveles desorganizados. Entonces aquí entra la palabra y el entendimiento de la coherencia energética, emocional, la coherencia desde lo que pienso, siento y hago, ¿no? Entonces, mientras yo no sea consciente de todas esas situaciones, no voy a poder tener esa coherencia. Es por eso que existe la psicoterapia. La psicoterapia es la especialidad de la psicología que está especializada en acompañar al ser humano para resolver sus situaciones inconclusas, incluso situaciones que considera o no se acuerda, pero no el tema de psicoterapia no es reavivar momentos traumáticos, no, es organizar lo que se vivió para entender lo que ocurre en el aquí y ahora, para resignificar, rescatando, darle un sentido superior, un entendimiento diferente que sea a favor de la construcción de la resiliencia o de recuperar recursos para tener y mirar la vida de diferente manera y decidir de diferente manera y elevarnos a niveles vibracionales con emociones, con sentidos más profundos en nuestra vida. Esto es la psicoterapia. Obviamente que se da en un acompañamiento importante con una persona especializada. ¿Cuánto dura la psicoterapia? Depende muchísimo de la entrega, de la confidencia, la confidencialidad que da la persona al profesional. Entonces, considero que abordando este tema de psicoterapia, cuando hay un problema muy profundo que tiene incluso ya líneas diagnósticas en depresión, pues yo creo que son 6 meses, que si hace falta un acompañamiento, porque la depresión es crónica y hace falta el acompañamiento de un psiquiatra para el psicofármaco adecuado, que solamente es por un tiempo, donde reconfigura esta parte química interna para estar disponible con voluntad de querer recibir este apoyo importante. El psicofármaco son fármacos específicos para el cerebro, para equilibrar los desniveles químicos internos, y hay que tener especial cuidado, especial respeto a este tipo de fármacos. A todos, pero mucho más a estos, porque no es el consejo de la amiga, que a mí me va bien la pastillita y me pone tranquila y funciono mejor y tómate esta pastillita cuando te sientas triste o entres en un proceso de ansiedad. Ese es un gran error y está en la cultura. Es un gran error
porque se puede estar dañando mucho más a la persona. Cada cerebro es diferente. La química interna de cada uno es diferente. Las experiencias que tiene cada uno son otras. Los orígenes son otros. Entonces hay que desarrollar especial atención y cuidado y respeto por esto, ¿sí? Generar concienciación, porque se ha dado mucho la recomendación de la pastillita milagrosa y eso no existe. Existe desarrollar todo tu potencial humano resignificando tus propios procesos. Y vamos un poquito a mencionar a Albert Einstein, que decía, ¿no? Definición de locura es seguir haciendo lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Entonces, y Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el ciclo vicioso de que suceda lo mismo va a continuar. ¿Y qué rompe el ciclo vicioso? ¿Y qué te invita a decidir diferente? Una ampliación de conciencia que está basado en tu propia historia, en tu propia resignificación, en tus propios recursos y en tu capacidad de ser tu propio potencial humano. ¿Para qué? Impactes tu propia vida. Acá también quiero mencionar que la tecnología está avanzando a velocidades increíbles. Tanto así que incluso ya hay intervenciones de electroshock, de exposición a impulsos específicos eléctricos, electromagnéticos, a zonas específicas del cerebro para restaurar la salud mental, por ejemplo, en casos de ansiedad, en casos de depresión, en casos de estrés crónico, y sí funciona, mas no estoy de acuerdo con ellos. El uso o el someterse a este tipo de tratamientos funciona para reemplazar el psicofármaco, pero sí o sí la persona tiene que entrar en psicoterapia para resolver sus conflictos internos, para desarrollar sus propios recursos de afrontamiento a las propias adversidades de la vida. Porque estas intervenciones maravillosas son importantes para resolver el estado de ese momento y tener esa disponibilidad que mencioné para recibir el apoyo. Pero no construye en ti la toma de decisiones, el darte cuenta, la resignificación de tus propios procesos y la habilidad de ser resiliente en la vida. Y es por eso que a todo lo que es la tecnología hay que darle un uso al servicio nuestro y un uso inteligente. Y también no estoy de acuerdo cuando mencionan que es inteligencia artificial, porque la inteligencia es propia del ser humano y el ser humano es creador de estas herramientas artificiales, que el objetivo de su creación es que esté al servicio de la humanidad. ¿Para qué? Para seguir impactando. Es por eso que el programa se llama Impacto Humano, porque se trata de que tú impactes tu propia vida y puedas impactar a los otros de manera coherente, de tal forma de que tú seas aquella persona que invite a los otros a tener una vida coherente y saludable. Y en esta coherentización aprovechamos días internacionales como el Día Internacional de la Mujer, que independientemente de su trayectoria como mujer a través de la historia, esta capacidad y la inteligencia de la supremacía que
lucha por tener sus propios recursos y generarse la libertad del propio desarrollo. Habíamos comentado de que la cultura influye. Hay muchos países en los que van a transitar la historia donde la mujer cambie muchos panoramas, mucha cultura que ya no es aceptada hoy en día, porque la influencia resuena y la influencia positiva resuena. Es por eso que debemos hacer conciencia de cómo estás tú como mujer aquí y ahora. ¿Qué tanto de esa cultura que ya no es favorable podría estar influyendo en tu vida? ¿O tú podrías estar siguiendo esas líneas, quitándote la capacidad de poder desarrollar tu potencial? Porque son creencias ya desadaptadas. Y dentro de esta propia responsabilidad, ¿cuánto estamos impactando nuestra propia vida en lo que soñamos y en lo que necesitamos y queremos y en los que amamos? Y asimismo, el 21 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Otro día interesante. Un día sustentado por la ciencia, la neurociencia, de que tenemos el 50% en el ADN dentro de esa capacidad de creación propia del individuo para ser felices. El 40% es en la reorganización de todo lo que estamos explorando y el 10% se va a dar en tu capacidad de poder generar, obviamente, económicamente lo que tú necesites, porque la economía es fundamental para este tramo de vida, para esta experiencia en la tierra, en el aquí y ahora. La parte económica es muy importante porque te da accesibilidad a todo, a la educación, a la salud, a ser feliz, a soñar con lo que quieres, a tener resultados profesionales de lo que tú quieres, a tener resultados empresariales de lo que tú quieres y resultados rentables que cubran tus necesidades. Entonces, el 50% de la disponibilidad en el ADN lo tenemos. Este 40% es el que vamos a estar entendiendo en la historia que tiene que ser comprendida. ¿Para qué? No para quedarnos con los brazos cruzados, para tomar acción y buscar la ayuda necesaria. Y autoevaluarnos qué tanto necesitamos de apoyo y ayuda. Pues bien, entonces, despedí el anterior programa invitándolos a pedir abrazos, abrazar, porque el abrazo es uno de estos antídotos humanos que genera vínculos superiores en emociones altamente vibrantes. El vínculo del amor con la hormona más exquisita que produce nuestra propia farmacia interna, que es la oxitocina. Una oxitocina capaz de bajar los otros niveles de estrés, de ansiedad e incluso de depresión y poder coherentizar nuestro ser. Pidan abrazos, abracen, refuercen vínculos. Y habíamos visto que bebés y niños pequeños que tienen la ausencia del apego positivo, el apego saludable, ¿sí? El apego de afecto, el contacto, genera muerte neuronal e interfiere en la producción de hormonas del crecimiento, enanismo social
Y también alteraciones emocionales. Habíamos dicho de que las conductas extrañas relacionadas con la alimentación, con la comida, los arranques de agresividad, el retraso cognitivo, retraso madurativo, motor, estas conductas desafiantes, niños que chillan y gritan, ¿no? O retadoras, es porque justamente no hay ese apego saludable, no hay ese vínculo de amor y es la manera confusa en la que ese pequeño se expresa porque ni a sí mismo se entiende. Pero impregna, impacta su cerebro, impacta su cuerpo, impacta sus emociones, ¿ok? Entonces, también hablamos del trastorno del sueño, ¿no? Y todo esto que va no solamente en el adulto, sino en el niño. Estamos hablando de las manifestaciones del bebé de pañales y luego de la primera infancia y segunda. ¿Cómo va empezando a manifestarse todo esto, ¿no? Entonces, los cerebros de los bebés que no son acariciados son un 20% más pequeños. Y ¿cómo se soluciona eso? Si es que te das cuenta que no estabas tan presente en la vida de tus pequeños hijos o tu pequeño bebé, empieza a abrazar, empieza a darle ese contacto, ese vínculo de amor. El abrazo es fundamental. La oxitocina es esta hormona maravillosa que nos protege de la ansiedad, del estrés, protectora para el cuerpo, para el sistema inmunológico, protector cerebral. Pues bien, los efectos del amor en el cerebro reducen el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es esa situación, es una emoción más, pero cuando es crónica, se crea una alteración en el cerebro que va a afectar a nuestro cuerpo, ¿ok? Con hormonas específicas que están asociadas a lo no saludable, que es la corticotropina, luego la adrenalina, la noradrenalina y finalmente encima de los dos riñones, en los suprarrenales, se segrega el cortisol. Este cortisol tan temido que cuando está en sus dosis buenas, pues nos prepara para el funcionamiento de todo nuestro organismo interno, el sistema nervioso central, simpático y parasimpático, para regularizar nuestra capacidad atencional, nuestra dinámica. Es magnífico y es necesario para la vida. Pero cuando este se dispara y se mantiene sostenido porque vivo en amenaza, vivo en conflicto, vivo en una disfuncionalidad que no me entiendo, no me permito sentir ese afecto, ese amor, esos vínculos, pues este cerebro ahora está en una situación tan crónica que va a aceptar como normal esa situación sostenida, crónica, va a bajar mi sistema inmunológico, el cortisol inflama cualquier parte de mi organismo, voy a ser vulnerable para estar en cualquier problema de línea diagnóstica asociada a la carencia de salud mental, a la salud fisiológica. Cuando vamos al médico por algún dolor, algún síntoma, estamos solamente yendo a tratar el síntoma y el médico nos atiende el síntoma, pero la raíz no somos capaces de darnos cuenta y la raíz es un problema psicológico, es un problema de personalidad, es un problema de cómo estamos relacionándonos y vinculándonos con los otros, con la vida, con lo que hacemos. Y es una situación inconsciente y vamos haciendo lo mismo y se vuelve una carga alostática permanente. Esta alteración de las hormonas mencionadas en el cerebro se llama carga alostática. Cuando se mantiene esta permanente, el 99% de enfermedades, incluido psiquiátricas, psicológicas, fisiológicas, incluido el cáncer, es la raíz. ¿Ok? Entonces, vayamos a que cuando podemos aumentar esta producción de oxitocina, pues se han demostrado incluso los efectos antiinflamatorios, porque baja el cortisol, obviamente. Entonces es una forma de protegernos, mejora el estado de ánimo, ayuda a reducir la depresión, la ansiedad, protege el cerebro. Somos personas de amor, nuestra vibración más alta, hermosa, idónea, es la propia natura. La inteligencia divina colocada en nosotros
como natural el amor, como natural la salud. Todo lo que quiebra esto no es propio de la naturaleza de bienestar. Es una alteración que tiene que ser comprendida, entendida desde el amor, sin juicio, sin crítica, para, una vez más, repito, sea atendida de manera adecuada. Vamos a atender el síntoma y atendemos la raíz para que no haya recaídas. En el cáncer, una recaída es salir del síntoma y volver otra vez a lo que se denomina metástasis. Es por eso que consideré importante tener este programa maravilloso y desarrollar nuestras 4 primeras sesiones del mes de marzo en base a estos temas fundamentales. Pues bien, el amor también aumenta la resiliencia, porque el amor te despliega a ámbitos hermosos de la vida, de tu naturaleza, la esperanza, la fe, el perdón, porque perdonamos al otro, la compasión. Son emociones de altísima vibración. Tu autorrealización, tu trascendencia está basada en todos estos aspectos. Y la chispa divina que abre a todos estos aspectos maravillosos es el amor. Y como somos creación divina completa, en nuestro ser tenemos ambas polaridades. Por eventos de vida que se han dado, pues se manifiestan quizá formas no adecuadas de vivir, pero sí muy necesarias por circunstancias en esos momentos. Y esta capacidad de resignificar está netamente vinculada a la neuroplasticidad, porque la resignificación, el darle un sentido superior a cualquier adversidad de la vida, es darle la capacidad del reaprender a nivel cerebral, de aprender de diferentes maneras, de decidir, sacar mis talentos, de conectar con el otro. Es esta capacidad de ser el arquitecto de mi propia vida y de guiar a las personas que dependen de nosotros en esa configuración importante de la familia y acompañarlos también de manera adecuada es fundamental. Entonces, el amor, al ser tan armonioso y al abrirse tantos aspectos tan hermosos que están implicados dentro de la configuración de lo que es ser sano, el sistema inmunológico también se eleva, porque hay una comunicación bidireccional. El sistema inmunológico se comunica con el cerebro a través de unas células llamadas citocinas, que tienen un mensaje de que estoy fuerte, estoy bien. Ok, entonces salen todas nuestras otras neurotransmisores y hormonas de sentimientos y emociones que también se comunican y se coherentizan, ¿vale? Entonces, traducido en palabras, pero con la simbolización de los neuroquímicos. Es que así es como funcionamos. Y había dicho, al ser completos tenemos la parte sombra, la sombra de nuestro ser. Y esa sombra, en algunos momentos de nuestra vida, surgió como mecanismo de defensa, como mecanismo de sobrevivencia. Entonces, le damos las gracias a todas estas partes que ya aquí y ahora no nos conducen a nada bueno, porque nos están haciendo perder lo mejor de nuestra propia expresión, del lado del amor, del lado de la justicia, del lado de la fe, de la esperanza, y de sacar todo tu potencial en lo que realmente quieres llegar a ser. Lo maravilloso que es el ser humano. Pues bien, entonces hay 4 neuroquímicos, hormonas,
que están asociadas a la felicidad. Por eso es que a nivel ADN, ¿sí? Tenemos la disposición de la creación fisiológica hacia la felicidad, ese 50%. Pues viene a ser la endorfina, las serotoninas, las dopaminas y las oxitocinas. Hemos hablado muchísimo de la oxitocina. La dopamina también, que es aquello que te impulsa, te moviliza, que te genera bienestar, que te genera placer, ¿sí? Estas endorfinas que también tienen que ver con la satisfacción, el placer y el bienestar, y que a su vez están ligadas a actividades importantes de tu vida, que es el deporte, la buena alimentación, el dormir bien, ¿no? Las actividades cerebrales, la información que te pones dentro, cómo entrenas tus capacidades cognitivas, la estimulación cognitiva. Vamos a ver mucho de todo ello, porque me fascina la neurociencia y sobre todo está aplicada al potencial humano, la neurociencia del día a día, de la vida. Pero para antes empezar a hacer conciencia de esta reorganización, pues tenemos que explorar, tenemos en cuenta el síntoma y seguir explorando la raíz. Había comentado que obviamente el estrés es natural también, porque hay varios tipos de estrés, lo vamos a ver, que nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros y prepara nuestro cuerpo para tener focalizada la situación, y al tener el foco atencional, pues generamos y producimos de mejor manera. Y nos da la disponibilidad fisiológica también para ello, pero la carga en el disparo permanente, esta carga alostática permanente del cortisol es la que no es saludable, ¿ok? Pues bien, e incluso ya habíamos mencionado de que mamá, cuando está en el proceso de gestación, con esta situación de estrés, de preocupación, de saber que ese embarazo no fue deseado, o tiene conflictos en la vida, económicos, o está entrando en situaciones totalmente complicadas, ese estrés se va yendo a modificar también toda la estructura genética, fisiológica, se va impregnando esas huellas en el cuerpo y en el cerebrito de ese bebé, de que van a nacer, ¿no? Poniéndolo vulnerable a enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neuroendocrinas, neurológicas, psiquiátricas, psicológicas, y bueno, entonces tomamos conciencia de ello, ¿no? Y a su vez, habíamos comentado de los diferentes apegos, y aparte comenté que también hay diferentes formas de crianza que determinan el desarrollo de nuestra personalidad y por qué estamos en la vida de alguna manera que no queremos. Sí, pues bien, entonces hay varios tipos de crianza. Cada tipo de crianza va a impregnar el desarrollo de nuestra personalidad y el cerebro, y estas creencias limitantes, sesgos cognitivos, y a su vez la influencia de la cultura, que el hombre no llora, que es muy fuerte, esa hegemonía masculina, que la mujer es débil y que tiene que asumir solo algunos roles, que también, gracias a Dios, en muchos países ya eso no existe. El potencial humano, psicológico, cerebral y deportivo de la mujer, pues tiene tanto auge como la del varón, no para competir, porque no puede haber competencia, son dos géneros, la mujer en su propia feminidad, ¿sí? Y el varón en su propia masculinidad. Hay un complemento maravilloso de potencial humano en ambos, no para estar en fricción, porque las fricciones que hubieron ya pertenecen al pasado. Lo que dije, dejemos de la cultura lo que ya no es útil, ya no nos sirve. Y al ser polares, hay dichos segmentos de la cultura en varios países que se van al feminismo, que ya es una lucha y una puesta en guerra para ir en contra
lo masculino denominado machismo, y hay mucha masculinidad saludable que se está desarrollando. Conozco a caballeros extraordinarios y tienen una admiración tremenda por mí, y conozco a damas hermosas, extraordinarias, sin límites. Entonces, vayamos a sumar en esas denominaciones damas extraordinarias, en esa feminidad y en ese potencial humano, y caballeros extraordinarios. No nos vayamos al feminismo y al machismo, que viene a ser parte de lo vulgar en las culturas que ya tenemos que desecharnos. Y ahí viene el lenguaje de las personas. Como tú te hablas, como tú te tratas, te van a tratar, porque vas a conectar con personas que estén a ese mismo nivel y te vas a desarrollar a ese mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede con nuestra juventud? De 10 palabras de lenguaje español, 8 son jergas, 2 propiamente de la lengua española, 8 entre jergas, groserías, pero palabras que golpean el cerebro, que golpean a la energía humana, y se comunican de esa forma. Mujeres y varones, se olvidó de las palabras lindas, de la amabilidad, del respeto, de esas palabras hermosas, bondadosas, que cariño es tocar con respeto el alma del otro, expresar afecto, bondad, amabilidad. Nos estamos olvidando del lenguaje y de lo delicioso que la comunicación es, para poder expresar nuestras emociones, para poder construir vínculos humanos saludables. Es importante de hacer un stop para analizar, autoanalizarnos y ser el cambio que queremos ver fuera. Cómo me trato, cómo me quiero, y de esa manera se da lo que tienes, haces lo que sabes. Nunca vas a hacer algo que no conoces, y mucho menos vas a tener la capacidad de dar algo que no tienes. Entonces, esta emergencia de tener en nuestra civilización, en nuestra cultura, valores humanos a través de las redes, poner un alto y conectarnos desde el respeto, el amor, con palabras que originen esa oxitocina, ese vínculo de que si me siento protegido y me siento seguro conectando con esta otra persona. Es importante el respeto y el tocar el alma del otro con cariño, con delicadeza, porque ese es el diálogo y el amor que tienes que construir contigo mismo. Los valores cada vez están siendo más extrañados, y sociedades que se construyen sin valores son culturas, sociedades y países con apegos desorganizados, evitativos, conflictivos, disfuncionales. El amor nos pone en orden. Los valores nos ponen en orden y coherentes. Las virtudes, la virtud es aquella capacidad que tú la repites y te hace bien a ti y hace bien a tu entorno. La virtud es el entrenamiento y la repetición de una determinada actividad que te suma y suma a los otros. El vicio es ese hábito que lo has repetido tanto que ya es inconsciente, pero que no te es favorable a ti y también daña a los demás. Entonces, empecemos nuevamente a co-crear, a organizarnos, a ser nosotros responsables y arquitectos de nuestro cerebro, de nuestra conciencia, a reconciliarnos con nosotros mismos,
a reconciliarlos con los otros y hacer desde el amor responsable por cada uno, siendo nosotros el cambio que queremos ver fuera. Entonces, retomando, las crianzas autoritarias no son saludables porque ponen al niño en una situación de amenaza y evitan de que desarrollen los pensamientos críticos, analíticos y luego revelan a su alma en su niñez. Se sienten totalmente maltratados, con distancia emocional y vienen a ser una de las personitas chiquitas que empiezan a desarrollar en su vida la violencia. Y ahí vemos el origen del bullying, el origen de las personas que interpretan todo este tipo de acosos en el lado activo o pasivo, o de los espectadores, que también es una situación no saludable del entorno, porque lo secundan, lo permiten y son incapaces de pronunciarse porque están basados en el miedo, en mejor me distraigo, me genero distancia, que no me involucre, no me importa, y no podemos ir en una sociedad donde seamos cómplices de cosas que no pueden ser, que nuestro corazón y nuestro sentido de justicia diga, es que no es ahí, nos pronunciamos. Y esto se aprende desde los primeros ámbitos, desde el hogar, desde los primeros centros educativos. Entonces está la crianza permisiva, permito todo. Al permitir todo, mi mensaje es, no tienes límites, no me interesa no poner límites saludables. El ser humano necesita límites saludables, el saber hasta dónde va y hasta dónde es posible y dónde las leyes son los límites saludables. En el hogar también tienen que haber parámetros de crianza, como en la parte educativa, en la parte organizacional, empresarial. Tenemos que aprender a tener esos límites. Esos límites importantes están totalmente vinculados a los valores, a las virtudes. La negligente, también la negligente, pues no sé si comes, si estás bien de salud, qué sientes, qué no sientes, qué haces, qué no haces. No me interesa, estoy presente físicamente, pero más allá es esa indiferencia total. Entonces está esta parte de autoridad democrática, a lo que denominamos educación en positivo, entre comillas, donde en un costado está la razón, el amor, la paciencia de acompañamiento, con una explicación adecuada, con las formas de decir por qué te tienes que sentar, por qué es mejor para ti comer aquello, por qué no puedes venir tarde, con esa explicación importante, con esa presencia y esa capacidad de negociar, de poder ver en el otro cuáles son sus aspiraciones y respetárselas, pero también acompañarlos, mostrándole por qué tienen que tener esos límites. La mente humana se desarrolla y necesita saber por qué, cómo, cuándo, para qué. De lo contrario, no tendríamos ninguna apreciación de juicio y nos perdemos. Y con el otro lado, este hermoso amor, donde se ve la capacidad de tolerancia. La tolerancia para estar presente en la vida de nuestros hijos, del otro, con compasión, y no ser de aquellos que vayamos guillotinando o castigando, sino a la negociación, a la explicación. Y esa tolerancia importante, donde nos permita generar vínculos importantes también. Entonces, criar, acompañar a los hijos, es una estrategia muy fina, es un arte, y yo creo que este arte está totalmente vinculado hacia el amor. El amor no es permisivo, el amor es coherente, el amor pone límites, el amor te protege, el amor te dice hasta ahí no más, el amor dice no permito lo otro,
límites firmes. El amor no daña. Que cuando tenemos una pérdida así, nos duele, pero no daña. El amor no daña, el amor duele, sí. Y va a doler tanto, pero tanto como cuánta vinculación y cuánto amor haya habido y haya existido. Entonces, el proceso del duelo también se abraza, se respeta y se transita. El amor duele, pero el amor nunca daña. Pues bien, entonces la educación es fundamental, tener en cuenta este tipo de situaciones, y la sobreprotección también es una situación alterada de crianza, porque la manifestación de un niño muy protegido es de que no es poco autónomo, tiene retraso en su desarrollo, no tiene desarrollo de habilidades socioemocionales, es poco sociable, es poco tolerable. Habríamos hablado de la tolerancia, poco o nada tolerable, muy desafiante, desorganizado, desobediente, mimado, se hace el pequeñito, el a mí todo, porque no me sobreprotegieron. Es la mutilación del ser humano. Y se va manifestando de esa manera, y cuando es adolescente es aquel que es ese niño que sí, es tirano y quiere manipular a todo, y manipula a mamá, manipula a papá, porque por sí mismo tampoco sabe hacer las cosas. Entonces, vayamos analizando un poquito. Criar a los hijos con nuestros propios traumas es dañar más sus procesos. Qué importante es resignificar nuestras vidas para estar ligeros y tener claridad en la crianza de nuestros hijos. Y sobre todo cuando no tenemos límites saludables nosotros en la gestión de nuestras emociones, o somos analfabetas emocionales y vamos a la reactividad, grito y grito y grito y repito y repito y repito, y mis hijos no me obedecen y yo sigo como grabadora y sigo gritando y sigo amenazando. Entonces esos cerebros de estos niños que van gritando se ponen totalmente a la defensiva, están estresados, están con cortisol. Los niños tienen el sistema inmunológico bajo, tienen asma, tienen cualquier tipo de enfermedad de niños, infecciones, inflamaciones, viven en amenaza y no hay a nivel cognitivo progresos, no hay buenas notas, y los papás exigen y sobreexigen de que tengan buenas notas, pero ese cerebro está en modo defensiva y modo amenaza, o sea que sus procesos de comprensión, aprendizaje, memoria, están todos bloqueados. Y esos niños están sufriendo porque no entienden, no se entienden a sí mismos. Y con los acompañamientos de ese tipo tampoco saben dónde poner sus emociones. No son resilientes y están sufriendo mucho. Entonces, tener en cuenta todo este tipo de detalles es fundamental. Los hijos, cuando tienen una conducta inadecuada, una conducta desadaptativa, lo mencioné varias veces, están sufriendo porque no se entienden a sí mismos, no saben expresar su dolor, su sufrimiento. Cuando hay ese tipo de comportamiento y conductas, es la señal más hermosa de poder hacer un vínculo con ellos desde el amor, desde el abrazo, desde amor, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? ¿Qué te sucede? Empezar a desarrollar ese vocabulario emocional y nosotros también aperturarnos hacia ello. Y luego analizar esa situación que le genera miedo y reacciones, o ver qué carencias, qué confusiones tienen, y hacer el acompañamiento adecuado para poder encontrar esta maravillosa y extraordinaria oportunidad de ser guías de la vida de nuestros hijos desde el amor y el respeto. Considero que se han abordado los aspectos generales para poder entender al otro y entenderme yo mismo, porque dentro de esta confusión de crianza, desde los apegos o desde ese vientre materno y desde los modos de crianza, cuando se desarrollan las neuroimágenes cerebrales de un niño
maltratado y un niño sin maltrato, porque también hay familias extraordinarias. Ninguna familia es perfecta, todas se van desarrollando, pero dentro de esos equilibrios que se van teniendo, entonces hay un cerebro de un niño sin maltrato desde ese amor, esa comprensión y ese acompañamiento, y a un niño etiquetado, maltratado, descalificado, pues la imagen, la neuroimagen del niño maltratado es indiferente, es indiferenciable de una neuroimagen de un cerebro de adulto con shock postraumático. Está totalmente alterada sus capacidades, su arquitectura. ¿Cuánto trabajo se tiene que hacer con este niño? ¿Cuánto se puede corregir? ¿Es posible? Claro que es posible. Y es importante buscar a los profesionales adecuados, en este caso, especializados en familia, psicoterapia de familia, porque el psicoterapeuta de familia lo que va a hacer es trabajar con los padres, con la familia, y abordar al niño desde el dibujo, desde, ¿no?, la exploración de sus emociones, con diferentes técnicas. Y una forma hermosa de contactar con tu hijo para también poder comprenderle es mediante el juego. Los niños no conocen otro idioma que no sea el juego. La lúdica es fundamental. Y el mismo juego ayuda a enseñarles, a ponerles límites, a enseñarles a pensar, a comprender incluso sus propias emociones. Hay juegos de títeres, pintura. Hay mucho, mucho por hacer. Entonces, la psicoterapeuta, en este caso, trabaja con los padres para que ellos repliquen modalidades para con el hijo en la rutina del día y se reconfigure esta estructura de familia basada en amor, en comprensión y en cambios importantes, que es la reconfiguración propiamente de toda esa confusión. Les mando un gran abrazo con mucho cariño. Nos vemos en el cuarto programa el próximo martes a las 22 horas Perú, 16 horas España. Todo con amor es posible. Y aquí y ahora es el momento más extraordinario para tomar conciencia. Bye bye.